de el libro de cuentos La mera verdad o puros cuentos de Emma Godoy, editorial Hus. Requiem por la ciudad moderna. Es el cuento número 7 de este libro. Han estado arribando a esta zona de desastre aviones y helicópteros en profusión nunca vista, cargados de inútiles comestibles, de extemporáneo equipo médico, de rezagadas corporaciones de psiquiatras. El mundo demoró demasiado en venir con los auxilios. No intervino oportunamente la Organización de las Naciones Unidas, pues jamás hubiera nadie previsto que la mayor catástrofe registrada en la historia, después del diluvio, fuera ocasionada por un simple problema de tránsito. 16 millones de personas sucumbieron en la bellísima ciudad. Y también los perros, los canarios, los pericos, los patos y los gatitos. Únicamente sobreviven los gusanos de cementerio y las ratas, que banquetean a reventar con carne de cristianos. A buena hora vienen los socorros de la ONU. Empero, hasta se han agregado los de cada país en lo particular, pues el planeta entero se halla consternado ante el inconmensurable cataclismo. Fue tarde. Solo hallaron una gigantesca metrópoli carcomida y superpoblada de cadáveres. A los moradores de esta urbe, hace mucho les venía dando por padecer angustioso complejo de inferioridad, y le untaban lenitivo piloteando sus automóviles siempre en frenética competencia. No aceptaban que otro vehículo les tomara la delantera. Apretaban el acelerador para convertir las vías públicas en autódromos. Eran capaces de seguir la misma ruta del que se les anticipaba, empeñándose en ganarle terreno, aunque cuánto ha que debieron haber volteado en aquella lejana esquina. Porque iban a otra parte. Es que no importaba ir, sino triunfar. Hasta las damas exquisitas, no se diga los varones, vociferaban, en feliz desahogo, escupiendo palabrotas sin darse abasto, por la ventanilla izquierda, la derecha y las de atrás, contra otros concursantes que podrían rebasarlos y que, a su vez, más se ocupaban de desinhibirse insultando que del manejo. Habrá que oír con dentera el chirrido ácido de las llantas en las esquinas de las calles, cuando tomaban las curvas a galope tendido. ¿Cómo se evocaba aquel escalofriante "allí será el llanto y el rechinar de dientes" con que amenaza a los réprobos el Evangelio? Contaminar de estridencias la ecología era absolutamente necesario. Todos los vehículos llevaban el escape abierto, y hasta le añadían una trompeta para que detonara mejor, y no ser opacados por la estridencia gloriosa de las motocicletas. Porque el conductor era insignificante y su nombre no sonaba. Había menester que el coche hiciera ruido. Ni qué decir del estruendo magnífico de los choques, siempre atemperado por el dulce campanilleo con que se quiebran los cristales del parabrisas. Era estupendo, especialmente cuando no incidían dos en un punto, sino que entraban en colisión 3 o más autos al cruzar la avenida. Un tronido y otro, los espectadores los rodeaban en multitud,
sonreían satisfechos y en sus adentros aplaudían el drama. Lo mejor resultaba de la proeza de algún bravo conductor de autobús, que en la carrera perdía el dominio del volante y para no ir a dar contra un poste o un semáforo, que después los cobran muy caros, decidía visitar una casa sin ser invitado. Se metía como bala de cañón, horadando los tranquilos muros hasta llegar a la sala, donde el abuelo dormitaba en una mecedora. El niño jugaba con un sapo y la señora, muy quitada de la pena, tejía un suéter mientras disfrutaba de las telenovelas. ¿Qué? Entra el huésped grandote con un estampidazo. Que entra el huésped grandote con un estampidazo y que todo se acabó. También era impresionante asistir en los cruces de la vía del ferrocarril a la guapesa de un campeón del complejo que no toleraba que se le anticipara el tren. Tomaba vuelo y ya casi iba a ganarle, pero no le ganó. Fue una urbe sensacional y heroica. Nadie podía quejarse del aburrimiento. Se vivía con los pelos de punta. Cierto que no todo era carreras. Había métodos sutiles del afán de dominio adleriano. Verbigracia los perdedores a fortiore tenía que haberlos. Cuando constataban su crónica derrota, hacían berrinche, ocupando el carril señalado como de alta velocidad, y marchaban lo más despacio posible para fastidiar así a los que se escocían de prisas. El lerdo gozaba con la protesta de los claxones, cuantos más mejor. ¡Que se aguanten!, musitaba en su subconsciente y en su consciente. Y con desfachatez, si iba con su novia o con su amiguita, se ponía a besuquearla, dejando que el coche avanzara a menos kilometraje que Aquiles. Digo Aquiles porque Zenón de Elea demuestra que el héroe griego debe de haber estado paralítico, pues no pudo alcanzar nunca a la tortuga. Otros ardidos inventaron una infalible manera de dañar, parecida a la de aquellos soldados bombarderos de la guerra japonesa, que para no fallar el blanco, estrellaban sus aviones contra él. Era así. Cuando todos iban por el periférico como almas que lleva el diablo, ¡pum! Alguien se detenía de golpe y porrazo. ¡Qué golpes y qué porrazos en cadena! Heridos y oxisos sumaban cantidades suficientes como para satisfacer al más acomplejado. Sí, que conseguían su saludable propósito, pero esta técnica podían realizarla una sola vez, ya que allí quedaban y las ambulancias apenas recogían los pedazos, que por cierto no le era dado disfrutar de su sonoro triunfo. En honor a la verdad, admitamos que no todos frenaban de sopetón, por sincera enemistad al género humano. Había también quienes se paraban repentinamente sin previo aviso, pero por cariñosos. Veían a un amigo que pasaba por la acera y no resistían el deseo de saludarlo. También allí morían. Estos difuntos gloriosos sacrificados en el sacrosanto altar de la amistad no cuentan, fueron excepción, porque los carriles no han sido creados para la fraternidad, ni siquiera se construyeron las rutas, como ingenuamente se piensa, para llegar a alguna parte. No, su función ha de ser la de lucir en ellas el complejo de minusvalía. Ya lo sospechaban los griegos, que eran muy vivos. Recuérdese la querella entre Edipo y su padre disputando por sus carros el único carril en el atajo a Beocia. Evento deportivo cuyo reportaje con comentarios hubiera ya hecho famoso a Segismundo Freud. Así que las calles de la señorial metrópolis venían siendo un apasionante campo de batalla, donde se había encontrado el mecanismo psicoanalista que devolvía, aunque fuera momentáneamente, el equilibrio mental de sus moradores. ¡Quiero un coche grande! Antes, no. Ante esta salutífera perspectiva,
Todos, hasta los muchachillos impúberes, decían necesitar un automóvil. Y con sobrada razón. No se trataba de un medio de transporte, lo hacían menester a causa de dicho complejo, que en tiempos de Maricastaña llamábasele lisamente soberbia o envidia. Todas las familias se esforzaron hasta el estrés, inclusive contratándose para doble turno y horas extras, por la necesidad urgente de ir adquiriendo autos y más autos para que cada uno de sus miembros no careciera de la medicina psicológica. Consiguientemente, hubo que reformar las normas habituales de la construcción. Los arquitectos tenían que reducir las casas. Suprimieron el jardincito, después la sala, el baño, la cocina, hasta dejar una sola pieza. De ese modo se pudo destinar todo el terreno para las cocheras. Y ni así fue bastante. Afuera se estacionaban frente al predio los autos que no cabían. Por lo general obstruyeron las calles 2 o 3 filas de coches de cada lado y ya no había manera de pasar por en medio, sino en bicicleta o a pie enjuto. También era divertido observar la empresa de romanos que se realizaba con los coches pequeños. Los acomodaban fácilmente, no en el arroyo, sino sobre la acera. Mas la dificultad estribaba en sacarlos de allí cuando habían de ponerlos en servicio. ¿Cómo? Si los prensaron 3 filas de estacionados. Vaya que era duro. Los cargaban de 4 a 10 jóvenes macizos y dotados de buen tino. Sufriendo las negras, conseguían a puro músculo hacerlos pasar por un huequito diminuto, o a pulso los alzaban por encima de los toldos hasta salvar las filas de coches que impedían salir al chiquitín. Tal era la ventaja del automóvil compacto. Cabía muy bien en las aceras y podía ser llevado en brazos. Mas el dueño de un cochecito de poca monta, en vez de curarse el complejo, lo agravaba. Hasta se volvía comunista. Por lo pronto, buscando compensación, era el que más corría, para demostrar aquello de soy chiquito pero picoso. O bien, lleno de envidia y resentimiento, de repente torcía mudándose al carril de junto para cerrársele al que venía detrás, lo que ocasionaba fragorosas colisiones. De los enanos, líbranos Señor, oraban devotamente los conductores en la misa dominguera, y ya Dios sabía a quiénes se estaban refiriendo. A toda costa, pues, el metropolitano tenía que cambiar pronto su cochecito por un carrazo, aunque hubiera de contraer deudas irredimibles y traer desnuda y medio muerta de hambre a su numerosa prole. Porque es sabio aquel aforismo, no se sabe si de Hammurabi o del fenicio Cadmo: no te importe que tú no valgas nada, con tal que valga tu Cadillac. Y vaya que sí valían. Llegaron a costar más que un palacio renacentista. Se multiplicaron los automóviles, enormes con un solo viajero poderoso. Mas con la triple longitud y la doble anchura iban reduciendo día con día el espacio de circulación. ¡Demonios! ¡Qué jeringa los embotellamientos! Duraban horas y horas. El tedio o la iracundia consumían en su fuego a los paralizados. Por más que la espera se amenizara con intermitentes sinfonías de claxones y con inspirados coros de improperios, aparece al fin El Salvador. La ONU recibía esporádicamente informes de lo que ocurría en esta deslumbrante metrópoli. Pero como el alto mando aprobaba la incrementación del comercio entre sus países asociados, le pareció de perlas aquella exportación descomunal de automóviles para la muy noble urbe, a la que por causa de esa imprevisión hoy cantamos elegías, truenos y nenías. Mas,
¿Cómo habrían de sospechar esos jefes supremos, con su voluntad de poderío bien satisfecha, que se produciría una hecatombe nunca jamás vista? Ocurrió de este modo. He aquí que Dios castigó a los acomplejados enviándoles un alcalde apocalíptico. La justicia divina que extiende el brazo de su poder y disipa el orgullo de los soberbios, hizo surgir un gobierno colosal, hecho para resolver colosales embrollos, embrollándolos más. Se dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y en efecto, este formidable dignatario se dio tanta prisa como los automovilistas. Solo que no en el choque, sino en realizar una idea, no sea que otro se la ganara. La idea consistía en una solución perfecta para el tránsito, no para el complejo de inferioridad. Solución sencilla por genial era esta. Crearía una ciudad de puras pistas, sin casas, urbe hecha toda de carriles. Así debe ser, ya que los edificios son los que impiden la circulación. Esto revolucionaría el urbanismo adaptándolo a las realidades modernas. El hombre de hoy perdió el arraigo. Ya no vive en su hogar, vive en cualquier no hogar. Por tanto, hay que ofrecerle caminos para que huya de su casa a todo correr. El gobernador o alcalde, o procurador o regente, o lo que sea, bien sabía lo que traía entre manos. Ampliaría las ya anchurosas avenidas, construiría multitud de periféricos en circuitos de mayor a menor diámetro, ejes viales que los atravesaran, autopistas hacia todos los rumbos, etc. Se sentó en su escritorio frente al plano de la altanera metrópoli. En los planos jamás se ven las lindas fachadas de las casas, ni los grandes monumentos. Tampoco dan perfume los eucaliptos y las flores de los jardines. Ni allí se dibuja el corazón de los habitantes con sus sonrisas y sus sollozos. En el cartón únicamente van trazadas las frías líneas de las calles. Es decir, solo consigna los huecos, los vacíos, los nadas. Y en las nadas puso la atención el alcalde. Ciertamente, la nada no conmueve a nadie. Sin compasión, pues, se dio a marcar en el plano el exterminio de la ciudad. Su mano verdugo, empuñando una regla, cuadriculó la geografía de norte a sur y de este a oeste, en apretada red. Luego, con el compás trazó innumerables círculos. Al fin era solo un papel. No importaba que pasaran las líneas derribando las cúpulas, los hogares, las palmeras. En nuestra época, las ciudades ya deben pasar a la historia. Lo que cuenta es la comunicación. Y por la comunicación, el avanzado regente dictaminó demoler la anticuada, milenaria ciudad. Al gobernador de hierro no lo rebasaría nadie en su rauda carrera de político. Con su magna empresa superaría a las de todos los regidores que le precedieron y a cuantos le sucederían por los siglos. Hombre de su tiempo, adaptaría a la urbe al signo de los tiempos. Hombre de la era vertiginosa, lo haría todo velozmente. No se demoraría reflexionando primero. Se piensa sobre la marcha, o mejor no se piensa, porque en el principio no fue el verbo sino la acción. Así que al día siguiente puso manos a la obra. Disparó sus huestes contra el objetivo. La gran metrópoli fue invadida. Ocurrió al amanecer desde todas partes, desde los 4, 8, 16 rumbos de la estrella de los vientos, irrumpieron los formidables ejércitos armados de punta en blanco con picos,
palas y azadones, 100 millones. Al grito de ¡Viva el automóvil!, abajo las casas, se lanzaron aguerridamente al ataque. En un santiamén, tiraron mansiones, hospitales, altísimos rascacielos, teatros, fábricas, tiendas, bares, monumentos nacionales. Extirparon de raíz los venerables árboles, devastaron los jardines haciendo huir a las mariposas. Lanzaron como carros los férreos postes del sistema eléctrico que, al dejar que se vinieran abajo de golpe, cimbraron con terremoto 10 millas a la redonda, en tanto que sus cables hacían llamativos cortos circuitos e iluminaban un momento la ruina como festival. Lanzaron como charros los férreos postes del sistema eléctrico que, al dejar que se vinieran abajo de golpe, cimbraron con terremoto 10 millas a la redonda, en tanto que sus cables hacían llamativos cortocircuitos e iluminaban un momento la ruina como festivos juegos de pirotecnia. Pero la villa se quedó a oscuras. También la pica descuidada quebró las tuberías de agua potable, con lo que sobrevino la inundación en amplias zonas. Escaseó el precioso líquido en las llaves y un vaso de agua para la sed llegó a costar un ojo de la cara. Pero no discriminaron los azadones los tubos de la cloaca. Brotaron como geysers las aguas negras dando contra los ventanales del quinto piso y bañando a los automóviles que por allí pasaban. También se estropearon las líneas telefónicas, se descompusieron las emisoras de televisión y nunca más funcionaron los semáforos. Ocurrieron de inmediato estos y un sinfín más de perjuicios. El alcalde no se amilanó, puesto que todo ello entraba en sus planes. En cuanto a los victimados pobladores, se consolaban pensando que valía la pena sufrir unos días para gozar muy pronto de las 16,000 autopistas prometidas, para las carreras del complejo. Iban a ser tan amplias, que absorberían completamente las manzanas, dejando por allí solo una que otra casa como recuerdo y reliquia, pero nada más. ¡Qué ciudad modelo, paradigmática, arquetípica! El máximo de coches y el mínimo de paredes. Una urbepista sin la antigualla de las construcciones inmóviles. Todo en movimiento, nada estacionado. Dice aquí. Debió de llamarse Heráclito el genial regidor. Sin embargo, aún quedaban personas sentimentales y desadaptadas. Eran los propietarios de las casas demolidas. El Tesoro Nacional les pagó por ellas un puñadito de monedas y literalmente los dejó en la calle. Se pusieron a llorar sentados en las ruinas, al punto que hasta casi olvidaron el automóvil. Pero había que considerarlas como gente reaccionaria y retrógrada. En esa coyuntura fue cuando se iniciaron las defunciones a escala masivas, también a escala o masiva, aunque lejos de las cifras que alcanzaron después. Dice aquí, lejos de las cifras que alcanzaron después, viendo
viendo que los tanques de guerra, alisas, máquinas demoledoras y la brigada de picas se acercaba a desmoronar los muros del hogar que ellos tanto costó adquirir y tanto amor le dedicaron, se suicidaban a lo clásico, con un pistoletazo en la sien, o recurrían a esos otros suicidios como quedarse bembos, volverse locos o caer al suelo con un infarto. El resto de esas familias y el resto de esas familias no sabemos nada sobre ello. No sabemos nada sobre ello. Pero dejemos de lado esos melodramas, pues sostiene el gobernador que son minucias, asuntos meramente o personalmente que no debe tomar en cuenta el bien común. Asuntos meramente personales que no debe tomar en cuenta el bien común. No es que alguien se atreviera a criticar al eximio procurador, pero se murmuraba que hizo mal en querer realizar todo junto. Se negó a la humildad de ir por partes, abrió primero un circuito y terminarlo, luego otro y terminarlo rápidamente, luego otro, para no, el resto que le dice aquí, para no trastornar la urbe entera. Mas él tenía prisa de triunfar sobre el reto que le presentaba el tránsito, y decidió arremeter contra el obstáculo de una sola carga. Por impaciencia fue que sus ejércitos, sus regimientos, sus brigadas, sus tropas de vanguardia, al toque de corneta, atacaron unánimes a la indefensa ciudad, cayéndole encima de sorpresa por todos los costados. Una semana después de la invasión, los damnificados tenían que habérselas con escombros como montañas, agujeros por doquiera más hondos que la tumba, árboles, postes y semáforos caídos en medio del bulevar. Agujeros por doquiera más hondos que la tumba, árboles, postes y semáforos caídos en medio del bulevar. Obreros trabajando que no permitían pasar por allí, ni tampoco por allá. Inundaciones que perdían lanchas, camiones atravesados justo en la bocacalles con su carga de materiales, para pavimentar en un lejano futuro. Con todo ello y más sucedió que si antes del gobernador los millones de automóviles no podían circular debidamente, después ya no pudieron circular de ninguna manera. Hemiplegia, punto menos que parálisis total. Sucedió entonces que si antes del gobernador los millones de automóviles no podían circular debidamente, después ya no pudieron circular de ninguna manera. Hemiplegia, punto menos que parálisis total. Todo se había hecho para que se movieran y ya nada se movía.
El propio Heráclito, tan locomovible, cedía la victoria a los eleatas inmóviles. Trinaban iracundos los moradores contra la madre del regidor. Hacían guasas obscenas respecto a ella, en vez de apuntar la cólera contra el dignatario. Porque estos originales capitalinos mantenían de siglos la inexplicable costumbre de respetar al acreedor a una injuria y dirigir el denuesto hacia su santa madrecita. Y no les faltaban motivos constantes para recordarla. Si se encaminaban muy orondos por la ruta habitual, sucedía que de pronto, el gran susto, se les venían la avalancha de coches encima. Se les venía la avalancha de coches encima. Es porque apenas una hora antes la calle cambió a sentido contrario. Regresaban de reversa a toda prisa, antes que las fiestas les dieran alcance. Antes que las fieras les dieran alcance. O también ocurría que de plano la calle se encontraba obstruida, reversa pues, y entraban por otra esquina, pero había oclusión, y por otra, pero la hallaban tapada, todo era lo mismo. Los motores se calentaban negándose a dar un paso más, y esa multitud de desvielados constituía nuevos estorbos. Traigan la gruta y quítenlos de allí. Pero ¿cómo traerla si ni aun los carros de bomberos conseguían, con sus sirenas tenaces, llegar a algún siniestro sino una semana después? Ya nadie lograba la hazaña de arribar a sus trabajos o a su casa. Y esto era desfogarse contra la progenitora del funcionario, de modo que llegó a ser la mujer más popular de la historia patria. Las rústicas aceras. La situación se volvía más y más desesperada. El remedio fue peor que la enfermedad. Antes todo era correteos, gritos, choques y embotellamientos. Una orbe con entusiasta afán de poderío. Una orbe emocionalmente y llena de vidas. Una urbe emocionalmente y llena de vidas. Una urbe emocionante y llena de vidas. Y llena de vida. Mas hoy, estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, campos de soledad mustio collado. Porque no fue tan simple la realización de la ciudad pista como había creído su inventor. ¿Qué va? Si los primeros días fue rapidísimo el destrozo, después tardaban mucho en devastar, porque eran tantos los batallones de demoledores que se estorbaban unos a otros. Y además, los obreros del exterminio tampoco podían arribar nunca a su trabajo. Todo se hallaba obstruido. Asimismo, los camiones tanque, las grúas y en general los equipos motorizados pronto habrían encallado allá lejos, en algún boquete superlativo. Los efectos, dice aquí, los efectos del trabajo impedían seguir el trabajo. Y pasaban las semanas, los meses. Era inútil que corriera el tiempo. La obra no podría terminarse nunca. El gobernador se había metido en un callejón sin salida. En esto se comenzó a observar algo inusitado. Los pocos albañiles que laboraban dieron a dedicarse a construir aceras en vez de ejes viales. Todo el mundo quedó desconcertado. Las aceras gigantescas invadían ahora la calle. Nadie entendía aquel absurdo. Se hacían cruces y y no se hablaba de otra cosa.
es que el alcalde, cuando se le complicó el asunto, sufrió uno de esos insomnios clarividentes en que brotan ideas luminosas, porque uno en su cama no tiene qué hacer y se pone a pensar. Vino pues a ver claro y cambió de parecer. Echó reversa para salir del callejón sin salida. A las volandas elaboró un novísimo proyecto. Ordenó que en todas partes los 18 carriles prometidos se redujeran a 2, los esenciales para el certamen deportivo psicológico, y que el resto del espacio se empleara en anchurísimas aceras, tan amplias que hasta les cabrían jardines con frondosos árboles, estatuas, bancas, fuentes, pasto, azaleas y pajaritos. Fuentes, pasto, azaleas y pajaritos. ¡Ay! Iba a ser tan poético. ¿Qué pasó aquí? Chilló enfurecida la multitud ayuna de romanticismo. ¿Qué hay de nuestras pistas? ¿Qué pasó aquí? Chilló enfurecida la multitud ayuda de romanticismo. ¿Qué hay de nuestras pistas? Nos han tirado las casas nada más para poner aceras. Traición. Radio, prensa y televisión respondieron día y noche a tales preguntas. Defendieron el razonamiento del gobernador mostrando su impecable lógica, helo aquí. El problema de tránsito lo suscitaban los coches. Solución. Suprimir los coches. Con que primero estorbaban las casas y ahora también estorban los autos, vociferó la multitud. Sí, deje usted el suyo en su casa o véndalo, o quémelo y camine en zapatos. El ejercicio físico le será muy saludable. Lo ha recomendado siempre la medicina preventiva. El ejercicio físico le será muy saludable. Lo ha recomendado siempre la medicina preventiva. Evítese enfermedades yendo unos ratos al pie y otros andando. ¿O es que no fue Dios quien ha dotado a la experiencia humana, a la especie humana, de dos formidables piernas? No para pisar el embrague y el freno, las dos formidables piernas del ser humano, sino precisamente para caminar por las aceras del alcalde. Ciudad acera. Ciudad acera en vez de ciudad pista. Pero la gente tosuda no caminó. Siguió en su auto y tomó las aceras como pistas de alta velocidad.
Así transitó por fin a todo acelerador, pues era lo único que se hallaba construido, lo demás seguía en obra. Pero solo estaban listos 3 kilómetros y en un abrir y cerrar de ojos se congestionaron. Todo volvió a inmovilizarse y se convirtieron las aceras en lineal y perpetuo patio de estacionamiento. Este alcalde sabría mucho de urbanismo, mas ignoraba la psicología. Yendo a pie, la competencia perdería esplendor. Cuando mucho habría empujones, codazos, zancadillas e insultos. Y eso no satisface al complejo. Por otra parte, las aceras resultaban un complot contra la democracia. Evidentemente sería injusto que solo ganaran la carrera a pie los jóvenes atletas olímpicos y para el resto no hubiera ni la menor oportunidad. No reflexionó sobre esto el señor procurador. Se hallaba empecinado desde aquel insomnio con las aceras, como un medio de hacer retornar al hombre a la madre naturaleza. Pues el último grito de la tecnología ultramoderna pedía que nos volviéramos antiquísimos, recomendándonos que afianzáramos los dientes masticando huesos, como los trogloditas, pasáramos el suelo con los pies al desnudo para platicar libremente el jueves. Recomendándonos que afianzáramos los dientes, masticando huesos como los trogloditas, pisáramos el suelo con los pies desnudos para librarnos del reumatismo y de los callos, nos alimentáramos con los frutos cortados directamente de la rama y no con productos enlatados, o durmiéramos en rígidos lechos de piedra, igual que en el neolítico porque favorece a la circulación, porque favorece a la columna vertebral. Y estos eran al ras del suelo con el petate y uno de espaldas, ¿verdad? En resumen, que después de milenios de civilización no hemos dado pie con bola y los únicos que le atinaron fueron los cavernarios del Paleolítico. En resumen, que después de milenios de civilización no hemos dado pie con bola y los únicos que le atinaron fueron los cavernarios del Paleolítico. Por enésima vez se confirma que la verdad no nos espera en el futuro, sino que se nos dio en el principio. Es de los partidarios del movimiento mudar continuamente sus ideas y el alcalde cambió de opinión. Había sido iluminado por la luz interior que le hizo ver la necesidad de que su pueblo automovilístico fuera mejor un pueblo de tarzanes. Empezaría pues por hacer caminar a la muchedumbre y más tarde la entrenaría para mecerse con lianas en los árboles. Eso sería cuando crecieran los arbustillos acabados de sembrar y que todavía se quebraban de enclenques al paso de la brisa. Sin embargo, esas teorías antañosas de Juan Jacobo, que se hacían ahora pasar por doctrinas de vanguardia, convencían al gobernante, mas no llegaban al corazón de los pobladores, burgueses de la era del asfalto. ¡Qué buen salvaje ni qué nada! La supercivilizada gente no estaba para teorizar, cuando sentía que las cosas empeoraban porque se añadía a las excavaciones, a los cerros de cascajo, a las aguas que avanzaban anegando amplios distritos y todo lo demás. Esto de unas aceras que devoraban golosas el terreno que correspondía a los automóviles. Con el coche a vuelta de rueda
y paradas interminables iban en balde uno tras otro en la tentativa de arribar a la escuela, a la fábrica, a la oficina. Así se pasaban el día. Decepcionados ocupaban toda la noche en el regreso al hogar, y eso los que aún tenían un hogar a medias desmantelado. Aún estos pocos seres venturosos, al salir bostezando, muy confiados a la mañana siguiente, podían encontrarse en la puerta con el chasco del bloqueo en su propio domicilio. No podían trasponer el umbral. Muralla de residuos y fosos de excavaciones hacían inexpugnable el castillo para los de fuera y para los de dentro, si no habían previsto un puente levadizo. Es que les tocó en suerte que por allí pasaran las aceras y se elaboró de noche. Algunos de carácter indomeñable sí lograban abrirse paso con palas, tractores y dinamita. Habían triunfado y partían a sus labores. Lo malo es que al regreso les aguardaba otra sorpresa. Ya habían acabado de demoler la casa, ya no existía, y en su lugar reinaba el cemento fresco de las aceras. Mejor todos se quedaron donde estaban, es decir, que millones vivían en sus autos o en sus motocicletas rodeados apretadamente de vehículos inmóviles en un embotellamiento eterno. Tan es así que Dante exclamó cuando Virgilio lo condujo a esta urbe: «Los que entréis aquí, perded toda esperanza». De lejanos países vinieron turistas curiosos, artistas y snobs en su mayor parte. Los aviones aterrizaban en las afueras y mientras los viajeros se enfilaban hacia la urbe, iban ilusionadísimos, ansiosos de conocer la ciudad que había merecido el fervoroso encomio de André Breton. Este sí que es un país surrealista. Solo que en las 7 puertas de la metrópoli a donde conducían las carreteras internacionales, se ostentaba una manta con el letrero de bienvenida: «Welcome». La ciudad los recibe con los baches abiertos, y espantados mejor regresaban a sus jets. Los residentes de barrios suburbanos podían considerarse, en cierto modo, turistas, pues ellos no eran víctimas del proyecto número 1 de las pistas, ni del número 2 de las aceras, pues a tales zonas se les reservaba para una segunda etapa de destrucción. Así que disfrutaban todavía de espacio vital, aunque desgraciadamente el sitio de sus labores encontrábase en el centro de la urbe, y allá habrían de dirigirse. Un lunes por la mañana partieron a sus deberes los papás, las mamás, los hijos y las hijas, cada cual en su coche, y no regresaron jamás. De seguro se habían atorado en un nudo de vehículos que ni la mismísima espada de Alejandro habría atinado a desatar. El caso es que la sirvienta y el niño de pecho, que quedaron en casa, no los volvieron a ver. Algunos sí, a los menos orgullosos. Fueron unos cuantos, decidieron abandonar el coche al ver que habían transcurrido 3 días con sus noches y no conseguían acercarse siquiera a su destino. Retornaron a pie humildemente, aunque su arribo ocurrió hasta una semana después y con fractura de brazo y pierna, ya que no era fácil caminar con zapatos ni descalzos por aquellos parajes tan fragosos. Ellos y otros sobrevivieron unos cuantos días, mientras los mercados tuvieron provisiones. La hasta entonces honorable gente dejó de serlo, saqueó los comercios a mano armada hasta dejarlos vacíos, pues el hambre tiene cara de hereje, y ya no hubo camiones de reparto que surtieran nuevamente de vituallas a las tiendas, porque también se habían caído en un hoyo, o no lograron trepar sobre las ruinas, o se anclaron para siempre en una excalle congestionada. Así, de pronto desaparecieron los víveres en toda la metrópoli, y ya sabemos que el agua potable andaba en mezcla con el drenaje. Esto fue morirse de hambre, de sed, de la peste de cólera. Los 16 millones, unos en su medio derruida casa, otros la incontable multitud heroica fincada en sus coches. Estos todavía en el último instante de la existencia ni les dolía la muerte, por estar preocupadísimos haciendo cálculos sobre cómo debían maniobrar para impedir que el auto de junto pasara primero,
cuando aquella fila de 50 kilómetros empezara algún día a moverse. Ni soñar en que abandonaran el volante, efectivo sostén y aliento de su ego deprimido. Morir en sus puestos gallardamente al pie del cañón sería la postrera hazaña de estos cides campeadores, empuñando la tizona, circular espada redonda del volante, montados por una eternidad en sus modernos babiecas mecánicos percherones. Sucumbió entera la bizarra especie de prodigiosos centauros, mitad hombre y mitad automóvil. Epílogo. Devastación inimaginable hirió los ojos de los comisionados por las Naciones Unidas. Yacía bajo enorme silencio el cementerio más grande de todos los tiempos. Los habitantes, gediendo ya y carcomidas sus carnes por los gusanos, las ratas y los prójimos, pues al final se devoraron unos a otros. La ciudad peor que bombardeada, en donde fue llano con cavidades como abismos, donde hubo monumentos y mansiones, no quedaba piedra sobre piedra. Allá las inundaciones con sus géiseres, acá los cables eléctricos echando chispas y prendiendo fuego a las pirámides de escombros. Puros añicos los postes de hierro y destrozadas las estatuas broncíneas de los héroes patrios. Hallaron el cadáver esqueleto del gobernador abrazado con vehemencia a un semáforo caído que, por milagro, aún hacía guiños a los automovilistas muertos. Solo algo tenía vida: las aceras, los 3 kilómetros lineales de aceras que sí se habían logrado terminar, lucían su cemento nuevo con huellas de pies y surcos de llantas, mientras despuntaba la sonrisa verde de los pastos recién sembrados. ¡Ay! Lo que hubiera podido ser y no fue. ¿Qué originalidad urbanística habría deslumbrado al mundo? Una ciudad de veras moderna, fruto del signo de los tiempos, urbe sin casas hecha para los hombres de hoy que solo viven en los caminos. ¡Nada! Aquí yace solamente una zona de desastre que abarca los 4 horizontes. Y un silencio tan espeso como el de la nada. ¿Habrá que señalar al alcalde de Marras como el culpable del siniestro descomunal? Así lo vocea la prensa de todos los países, y no quieren reconocer sus limpias intenciones. Su único errorcillo fue empeñarse en hacerlo todo al mismo tiempo. Tal vez a las generaciones venideras parecerá una mística leyenda este cataclismo que, sin usar la atómica, consiguió superar en horror el bombardeo de Hiroshima. Y menos creerán, aunque sea ciertísimo, que todo empezó por un complejillo de inferioridad y culminó por la impaciencia de un activo funcionario. Pensarán que es mentira y no ofrecerán ni siquiera un requiem sobre la acera, larga losa y sepulcral que vela el enorme holocausto de los héroes del volante. Mayo de 1979.